Supercrack Estrella presenta un portal en el tiempo. El poder del miedo. ¿Es el miedo una herramienta para traspasar dimensiones? Hay algunos casos que así lo sugieren. Suponemos de que además del miedo tiene que haber más cosas que hagan que estos portales se abran. Puede ser el día como fecha de anclaje, puede ser el clima, pero en este video hablaremos de personas que sintieron miedo y desaparecieron. También hay un estado placebo en nuestro interior de nuestro subconsciente que parece ser relevante para que estas cosas ocurran. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado historias de vampiros, donde el vampiro necesita una invitación para poder entrar en nuestro hogar. Sin esta invitación el vampiro no puede entrar. Esto significa nuestra voluntad de que así ocurra. Lo mismo podríamos decir de los encuentros con ovnis y fantasmas. Parece que esa invitación o deseo, aunque esté en nuestro subconsciente, es necesario, y es que al final, el tema de los ovnis, fantasmas y demonios parecen ser la misma cosa. Tengamos en cuenta que no todo el mundo está preparado mentalmente para ver estas cosas. Hay personas sensibles que se verían muy afectadas si tuvieran un encuentro con algo de lo antes mencionado, por lo que la voluntad es la invitación necesaria para que estas entidades se manifiesten. La invitación es de alguna forma decir que creamos en ellos. Quizás por esta razón Satanás, cuando tentó a Jesús Cristo en el desierto, solo le pedía una cosa a Jesús: que se postrara ante él, ya que esto era la forma de demostrar que creía en él. Cuando Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla. El miedo es la invitación de alguna manera que necesitan los seres de otras dimensiones para abrir puertas al más allá. El miedo se ha convertido en uno de los sentimientos dominantes en la sociedad actual. Tanto el temor que nace de las circunstancias colectivas, calamidades climatológicas, guerras o crisis económicas galopantes, como el que surge de nuestro interior, especialmente del cerebro: fobia, ansiedad, terror, angustia, pánico, incertidumbre. A la mayoría de las personas el concepto viaje en el tiempo les parece una más de las múltiples leyendas urbanas que circulan por el mundo. Sin embargo, creamos lo que creamos, en general son historias curiosísimas y más si, como en el caso que nos ocupa, han ocurrido en un mismo lugar. Se trata de Bald Street y la pregunta que muchos se hacen es: ¿puede ser Bald Street un portal en el tiempo? Conozcamos algunos de los sucesos que han ocurrido en esta transitada calle de Liverpool, y observemos cómo el miedo parece que participó en estos casos. El ladrón que apareció en 1967. El Eco de la ciudad de Liverpool publicó esta historia que os explicamos en este video. Curiosas historias de saltos en el tiempo. Le ocurrió en 2006 a un ladrón que escapaba de un vigilante jurado y giró por Bald Street. El delincuente se giró y vio que su perseguidor había desaparecido. Se tranquilizó y empezó a caminar por la calle, dándose cuenta de que todo el mundo vestía muy raro y los coches eran muy viejos. Extrañado, al pasar por un kiosco, miró la fecha del diario y vio que era de 1967. Se asustó y corrió hacia otra calle. En ella todo volvió a ser normal, pero al mirar hacia Bald Street, aún pudo ver por unos segundos las imágenes de 1967. El hombre se entregó a la policía y al explicar lo sucedido, el vigilante jurado corroboró que había desaparecido repentinamente Frank y su esposa Carol. En el año 1996, Frank y Carol se trasladaron a Liverpool con el fin de hacer unas compras. Cada uno de ellos se dirigió a una tienda diferente: Frank a un taller de reparaciones y Carol a la librería Waterstones en Bald Street. Cuando el hombre acabó su gestión, fue a buscar a su esposa a la librería. Cuando llegó se sorprendió al comprobar que no había librería y en su lugar un rótulo anunciaba un comercio llamado Crips. Bajó de la acera y a punto estuvo de atropellarlo una furgoneta que le pareció viejísima. En ese momento miró a su alrededor con más atención y comprobó que los hombres llevaban sombrero y las mujeres faldas con vuelo como después de la guerra. Todo parecía pertenecer a los años 50. Estaba empezando a asustarse. Decidió entrar en Crips, que ofrecía en su escaparate paraguas y otros complementos. Al cruzar el umbral se encontró en la librería Waterstone. Desconcertado, volvió a salir, pero la calle no presentaba nada raro. Frank comentó el caso con su esposa, conocidos e incluso con un policía jubilado. Efectivamente, allí había existido una tienda con ese nombre hacía muchos años y otros datos que dio eran exactos. El oficial le explicó que habían habido más casos como el suyo en Bald Street. La joven Imogen se dirigió a la calle Bald de Liverpool para comprar unas prendas para el bebé de su hermana. Vio una tienda que le pareció perfecta, entró y compró varias cosas pues encontró los precios increíblemente baratos.
Al ir a pagar sacó su tarjeta de crédito pero no se la aceptaron, como no llevaba efectivo encima tuvo que dejar la mercancía. Al llegar a su casa lo comentó con su madre, que le dijo que era imposible, que esa tienda hacía años que había cerrado y en su lugar había una oficina bancaria. Imogen no se lo creyó y volvió al día siguiente. Efectivamente había un banco. Pero no solo ocurre en Inglaterra estos casos de miedo y portales dimensionales. Vamos con Indonesia. Ocurrió en el 2017. Misterio en Indonesia. Se la llevó una ola y la encontraron un año y medio después. El hecho tiene en vilo a todos en Indonesia, donde una mujer desapareció mientras se bañaba en el mar. Un año y medio después la encontraron viva y con la misma ropa muy cerca de allí. El 8 de enero de 2017, mientras disfrutaba de unas vacaciones en Sitepus Beach, una playa de Sukabumi en Java Occidental, Nining Sunarsi fue arrastrada por una ola mar adentro y nunca más se supo de ella. Pero increíblemente, casi un año y medio después de ese episodio, la mujer de 53 años fue encontrada muy cerca de ese lugar, con la misma ropa que tenía el día que desapareció, según la información difundida por Daily Mail. Al momento de la desaparición, las autoridades del lugar habían montado un fuerte operativo que quedó trunco y nunca la habían podido encontrar, por lo que el cuerpo jamás apareció, aunque la hipótesis de muerte era un hecho. Pero todo comenzó a tomar tintes de novela cuando el padre de la mujer aseguró haber soñado que la encontraba en la misma playa que había desaparecido, por lo que instó a su familia a ir a dicho lugar. Y el milagro ocurrió cuando, tirada en la arena y con la misma ropa que vestía cuando desapareció, encontraron a Nining, completamente inconsciente pero viva. La mujer fue inmediatamente trasladada a un hospital y los médicos dicen que sus signos vitales están estables y todos esperan que vuelva en sí para conocer los detalles de su misteriosa desaparición. No muestro imágenes de este caso ya que la mujer está en la cama dormida y temo que me censuren el video. El miedo es una poderosa emoción, que en su forma más destructiva puede llegar a paralizarnos y dejarnos en una situación de indefensión tan grande que lleguemos a aceptar cualquier solución con tal de rebajar su intensidad. Como otras emociones, el miedo también puede alcanzar diferentes niveles de intensidad. Va desde un simple recelo hasta el pánico. En los temores de menor nivel la situación se sortea con relativa facilidad, mientras que cuando esta emoción tiene una alta intensidad puede llegar a anular la autonomía de un ser humano. De hecho, hay casos de parálisis totales por miedo. Son casos en los que la emoción deja literalmente paralizado al individuo. ¿De qué crees que se alimentan los demonios para subsistir? Lo que asusta a menudo se identifica con un intruso, alguien que no debería estar en la habitación, pero está debajo de la cama o en el armario, y, además, es temible. Otras veces no solo está sino que toca o presiona a la víctima, en el pecho, le impide respirar y provoca dolor, y parece que llega a la muerte. Y en esa típica parálisis muscular no se puede mover y defender y, sin embargo, cae, o flota o, incluso, vuela. Es habitual el relato de alguien, o algo, que se sienta sobre el pecho y no deja respirar y, según el entorno cultural, puede ser una bruja, un monstruo deforme, un espíritu malvado o, en las últimas décadas, un extraterrestre. Hay, por tanto, presencia de otro, casi siempre amenazante, con visiones, ruidos y sensaciones táctiles, y dificultad para respirar. El terror que provoca lo describen el 98% de los que padecen algún episodio de parálisis del sueño. Para conocer mejor las cifras de prevalencia, es decir, el porcentaje de individuos que sufren la parálisis del sueño, Brian Sharpless y Jacques Barber, de la Universidad Estatal de Pensilvania y de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, respectivamente, han publicado los resultados de un metaanálisis de lo que conocemos hasta ahora. Después de la búsqueda en las bases de datos, con trabajos editados entre 1872 y 2010, encuentran 35 artículos que tratan de la parálisis del sueño con datos de prevalencia. En total se refieren a 36.533 pacientes. La prevalencia varía desde el 1,5% en un estudio en Estados Unidos, hasta el 100% de un trabajo con afroamericanos en 2008, en la población en general, aproximadamente 1 de cada 5, el 20%, ha tenido un episodio de parálisis del sueño, también con porcentajes diferentes según cada grupo. Entre estudiantes, la prevalencia es del 28%, algo más de 1 de cada 4. En pacientes psiquiátricos llega al 32%, 1 de cada 3. Y en pacientes con síndrome de pánico, alcanza el 35%. En mujeres es del 19% y en hombres del 16%.
En un trabajo más reciente publicado en 2013, Eric Young y su grupo, de la Universidad de Wisconsin en Madison, cuentan que entre los hombres de la etnia Mon, inmigrantes en Estados Unidos y procedentes del sur de China, Vietnam, Laos y Tailandia, hay una gran mortalidad debido a SUND, o síndrome de muerte nocturna inexplicada, en inglés, Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome, sin que se conozcan sus causas. Los Mon cuentan que, en el sueño, reciben la visita de un monstruo espantoso, al que llaman Death Shock, que se sienta en su pecho y les impide respirar. Y creen que a muchos de ellos los mata. Es una experiencia que, según algunas encuestas, pasan por lo menos una vez en la vida cerca del 60% de los hombres Mon. A Eric Young este relato le recuerda la parálisis del sueño y lo investiga en una muestra de 747 Mon inmigrantes en Wisconsin. El resultado apoya la relación entre la parálisis del sueño con la alta mortalidad por SUND a través de un relato con raíz cultural. Entre los Mon, la parálisis del sueño tiene una prevalencia del 30%, muy superior al 3% de la población no Mon de Wisconsin. ¿Y qué interés tienen estos reptilianos en nosotros? Unos dicen que porque se alimentan de nuestra sangre, de ahí las abducciones, mientras que otros apuntan que su dieta son nuestras emociones, y por eso manipulan los sucesos para generar mal rollo. Escalofriante teoría. ¿Aliens que se alimentan de energía humana? Por insólito que parezca, varios investigadores del fenómeno ovni y algunos supuestos contactados con seres alienígenas sostienen esta curiosa versión. Quizás sea la forma que tengan estas entidades en entrar en sus dimensiones, creando miedo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.